Cámaras. Esperamos un minuto. Muy bien, ¿se ve el tema? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Literatura guanuqueña. Muy bien. Cuando yo hablo de literatura guanuqueña, ¿qué se te viene a la mente? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué vamos a tratar? Huánuco, de sus tradiciones. Muy bien, de Huánuco, ¿no? De sus escritores guanuqueños. A ver, dime, Espinosa. Eso iba a decir yo, profesor, de escritores guanuqueños. Muy bien. A ver. A ver, ¿deseas hablar, Pozo? Ya no, profesor, había Pues levantado. seguimos. Pensaba que me iba a decir que levante mi mano. Desde la llegada de los españoles en estas tierras existe una rica tradición literaria en Huánuco. Escritos, novelas, cuentos, fábulas, todo. De carácter oral mayormente se daba en esos tiempos, nada de escritos. Consiste en canciones, signos, plegarias, leyendas, mitos, cuentos, fábulas. A todo eso se le conocía literatura. A todo eso se le conocía literatura, ¿ya? Cuentos, fábulas, leyendas, mitos, todo eso se le conocía literatura. Aunque nos falta mucho por hacer por el camino de la recopilación. ¿Qué entendemos por la palabra recopilación, chicos? ¿Alguien? ¿Qué quiere decir recopilación? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién levanta su mano? A ver, Pozo Ramírez, te escucho. Profesor, que está recopilando historias huanuqueñas. Claro, muy bien, muy bien. Recopilar, prácticamente, se puede decir, ¿no? Informaciones, mayormente que están en el olvido, que están en el olvido. Recopilar informaciones que prácticamente están en el olvido, que fueron olvidados, que están en el pasado, que están en el pasado, ¿sí? Quizás él dio el primer paso en esta labor haya sido don Enrique López Albújar. ¿Han escuchado hablar de Enrique López Albújar? ¿Han escuchado hablar? Creo que no. Él era un escritor chiclayano. Mayormente él pertenecía a la literatura peruana. Enrique López Albújar. Su, su mayor obra es, por ejemplo, los cuentos andinos y los tres jircas, que nos habla de Rondo, de Marabamba y de Paucarbamba, que mayormente nos habla, ¿sí? Mayormente nos habla, ¿ya? A ver. Sí, mayormente se puede decir, él era juez, él trabajaba por la parte de la sierra, vivía en Tomaiquichua, su casa quedaba ahí, su casa quedaba ahí, no, su casa quedaba ahí. Eh, a ver, un momento. Mayormente, él pertenece dentro de la literatura peruana. El único caso estrictamente literario
que conocemos en este periodo es de Amarilis. ¿Quién era Amarilis? ¿Han escuchado hablar de Amarilis? ¿Ah? Debemos saber, como guanuqueños. La princesa. Me daría una pena que no sepan quién era Amarilis. Por ejemplo, ¿no? El otro grado que trabajé con quinto me respondieron, Amarilis era este, profe. Su verdadero nombre era esto. A ver, ¿quién era Amarilis? ¿Profesor, un nombre o un distrito? Era una persona anónima. A ver, ¿quién era Amarilis? ¿Cuál era su verdadero nombre? ¿Ah? Si tanto amamos a Juan, levante la mano, Profe. levante la mano. Si me das palabras erróneas, pierdes 3 puntos, ¿ah? A ver, Nieto. Vicum Chuy, profe. Nada, 3 puntos menos. ¿Sí? ¿Cómo se llamó su verdadero nombre de Amarilis? ¿Ah? Profesor, se llamó María de Rojas y Garay. A ver, un momento. ¿Cómo me dice? Profesor, fue María de Rojas y Garay. Muy bien, Espinosa, muy bien, Espinosa. ¿Sí? Profesor, no soy Muy bien, Espinosa, Espinosa. soy Pozo Ramírez. Pero no levantaste tu mano. Yo no sé quién está hablando. Pero, profesor, lo que otra pregunta es para conocimiento o tenemos que buscar en Google. No sé, eso depende. Rosa, mayormente Amarilis, como decía Pozo, es Rosa María Garay. Era su verdadero nombre. Gran poetisa huanuqueña. Gran poetisa huanuqueña. Mayormente todos sus escritos ella escribía con el seudónimo de Amarilis. Amarilis. Justamente un distrito lleva su nombre. Han hecho prácticamente su estatua en Amarilis, en honor a esta poetisa, a Rosa María Garay. ¿Sí? A Rosa y María Garay. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Seguimos. Considerada como una de las mejores representantes de la literatura colonial. ¿Por qué mayormente lo consideraban representante de la literatura colonial? ¿Por qué? Porque muchas veces lo consideraban que mayormente pensaba que ella era una escritora española, pero no era así. Era guanuqueña. Era guanuqueña. Era guanuqueña. Su mayor obra, su escrito se llamó Epístola Abelardo, que se llegó a publicar en el año de 1621. 1621. Mayormente Epístola Abelardo trató una epístola de amor, de admiración, pero ¿hacia quién? Hacia López de Vega. ¿Quién era López de Vega? Era un escritor español. Era un escritor español. Pero la gente pensaba que Amarilis estaba enamorado de López de Vega, pero no era así. Estaba enamorado de sus escritos de López de Vega, de sus novelas, de sus obras de López de Vega. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, dentro de los autores prácticamente huanuqueños, vamos a tratar, a ver un momento. A ver un momento. El día que mayormente vamos a tratar de un escritor guanuqueño, Andrés Clou Cortés. ¿Quién fue Andrés Clou? A ver, ¿qué hemos escuchado de él? De Andrés Clou Cortés. A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie? ¿Quién fue Andrés Clou Cortés? ¿Alguien?
A ver, estoy esperando sus respuestas. A ver, Gozar Medina. Un escritor guanuqueño No, pero me tienes que decir aparte todo lo que sabes. Andrés Flow. Yo sé que ha sido escritor guanuqueño. que escribió Bajo la Por sombra eso, del por limón. eso, por eso lo hemos metido dentro del tema de literatura guanuqueña. A ver, Goza, te escucho. Escribió Bajo la sombra del limonero. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de él? A ver, Pozo Ramírez. Profesor, que también escribió la obra Ay Carmela. ¿Qué más? Ponciano Yasmín. Profesor Claude era egresado de Educación de la Universidad Mayor de Estados. ¿Cómo? A ver, habla más fuerte, no te escucho bien. Fue docente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más? A ver, Gozar Medina, te escucho. A ver, Pozo Ramírez, te escucho. Profesor, que también escribió novelas. Claro, pero mayormente él escribió cuentos. A ver, Andrés Flo Cortés nació en Huánuco, en nuestro departamento, en 1941. Es contemporáneo con otros escritores, con Samuel Cardit y Mario Malpartida. Ha puesto al día a la literatura huanuqueña. Ha puesto al día a la literatura huanuqueña en lo que respecta a nuevas técnicas o narrativas. Incorporó nuevas técnicas al momento de escribir, de redactar una obra, de redactar una novela, ¿sí? A un mejor tratamiento lingüístico, más compleja, Luis, ¿no? Totalmente alejadas de la literatura de costumbres chavistas, ¿no? Mayormente ejerció la docencia en la Universidad de Hermilio Valdizán. Fue mi profesor, fue mi catedrático, me llegó a enseñar Andrés Clon, ¿no? Tengo el honor que fue mi profesor en la universidad. Ya falleció el año pasado, falleció de COVID. No, falleció de COVID. Sí, fue catedrático en la Universidad Hermilio Valdizán, en la Facultad de Educación en la especialidad de Lengua y Literatura. Egresó en la antigua Facultad de Educación en la universidad. Él estudió Lengua y Literatura en la Universidad de San Marcos. Estudió Lengua y Literatura en la Universidad de San Marcos. Sí, ha obtenido varios premios. Andrés Clow, en 1977 obtuvo el segundo premio en el concurso de cuentos llamado José María Arguedas. Ganó por sus cuentos. Ganó el premio José María Arguedas, organizado por la Asociación NAIS del Perú. En 1987 obtuvo mención honrosa, ¿no? Al cuentos organizado por la Municipalidad de Lima. ¿Ves? La Municipalidad de Lima también le reconoció como el mejor cuentista del Perú. Le reconoció. Ganó un premio por la Municipalidad de Lima. Posteriormente obtuvo, se puede decir, el cuento de las 1000 palabras, por lo cual la revista Caretas le reconoció y ganó $50,000 por escribir ese cuento. La revista Caretas, $50,000 le premió. Yo también me enteré, ¿no? Porque cuando yo estaba en universidad, él nos contó, él pidió permiso a la universidad para que vaya a recibir su premio a Lima. ¿No? ¿Sí? Ganó ese premio. En 1984 a 1990, ¿no? En 4 oportunidades ha sido finalista
Andrés Clou, del cuento Premio Cope. Estuvo finalista, pero ese premio no lo ganó. En 1985, en 1987, en 1989 y el 94. Pero no llegó a ganar el premio Andrés Clou. ¿Sí? No llegó a ganar el premio Andrés Clou. Asimismo, ganó el concurso de cuentos Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? Y también ganó en el año de 1987 algunos relatos que mayormente resaltan la importancia de sus cuentos y que fueron mayormente llevados a las revistas. Estuvo dominado mayormente su cuento Bajo la sombra del limonero para que se lleve al cine. Pero por motivos X no se llegó a llevar a la pantalla grande, al cine. ¿Qué obras escribió don Andrés Clou? Don Juan de los Gentiles en el año de 1987. En 1988, Cielo de Congona. Bajo la sombra del limonero en el 90, ¿no? En el 90. ¿Por qué escribe mayormente Bajo la sombra del limonero? Según lo que él cuenta, ¿no? Mayormente, él escribía sus cuentos bajo la sombra de un árbol. Y en ese tiempo, él mayormente era de una provincia de Huaca, que escribió en su chacra, ¿no? No bajo la sombra del limonero. Se sentó bajo un árbol que daba frutos de limones. Por eso lleva su nombre Bajo la sombra del limonero. En 1998 publica En la vida y distancias. ¿Qué quiere decir distancia? ¿Qué quiere decir distancia, no? ¿Por qué lo publica Distancias en aquellos tiempos, el 99? Uf, fue mi profesor de colegio en San Luis Gonzaga. ¿No? ¿Por qué publica Distancias? En el año 97, él sufre una deserción amorosa. ¿No? Sufre una deserción amorosa. Su amada, su compañera, que en sus tiempos era, se va a estudiar al extranjero. ¿No? Se va a estudiar al extranjero. Y prácticamente, ¿no? Por esta vivencia que tuvo con su amada, él escribe En la vida hay distancias. Él vivió un amor a distancias. Su compañera se fue a vivir a Francia. Se fue a vivir a Francia. Por eso él escribe en el 98, En la vida hay distancias. Y en el 99 publica prácticamente su única novela, podría decir, porque él mayormente era cuentista, Los últimos días de papá, ¿no? Los últimos días de papá, en honor a su papá Tencio. Su papá se llamaba Tencio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Otro mayormente novelista de la literatura huanuqueña, Mario Malpartida. ¿Qué hemos escuchado de Mario Malpartida? Fue mi profesor también, ¿no? En la especialidad de lengua y literatura. A ver, Ponciano, Yasmín. ¿Qué escuchas? A ver, te escucho, Yasmín. Escritor nacido en Lima, pero que asentó en Huánuco para dar vida a sus recuerdos y relatos definitivos. Muy bien. Muy bien.
Mayormente, cuando yo hablo de literatura huanuqueña, tenemos muchos autores hasta nuestras épocas, ¿no? Mayormente, Mario Malpartida. Mario Malpartida se le considera mayormente un huanuqueñista neto. ¿Qué quiere decir huanuqueñista? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Qué quiere decir huanuqueñista? A ver, te escucho, Ponciano. ¿Que viven en Huánuco? Que vive en Huánuco, ¿no? ¿Ah? Profesor, Mario Ambrosio Malpartida no es de Huánuco. Claro, Es pero, de Lima. pero él se considera un huanuqueñista. A ver, Goza, te escucho. Goza. ¿Cómo dice Goza? ¿Por qué ama Huánuco? Nada. Huanuqueñista se considera una persona que no ha vivido, que no ha vivido en Huánuco, pero años vive en Huánuco. Años. Por ejemplo, ¿no? Mario Malpartida. Él vivió en Lima, nació en Lima. Él es del distrito de Surquillo, ¿no? De Surquillo. Pero mayormente, gran parte de su profesión, gran parte de su carrera, lo hizo aquí en Huánuco. Lo hizo aquí en Huánuco, ¿sí? La mayoría de sus escritos, mayormente, hacen honor a Lima, hacen honor a sus escritos. A sus escritos. Hacen honor a sus escritos. Se le considera en este recuerdo de autores huanuqueños, por la sencilla razón, que mayormente toda su carrera profesional lo hizo en Huánuco. Toda su carrera laboral lo hizo en Huánuco. Por eso se le considera huanuqueñista. Se le considera huanuqueñista. Vivió en Lima, nació en Lima, pero se enamoró de una huanuqueña, que hoy en día es su esposa. No, su esposa es profesor en Leoncio Prado. Hoy en día, ¿él está vivo? ¿Sigue vivo? ¿Cómo? Sí, sigue vivo. Sigue Profesor, vivo. ¿cuántos años tiene? Mayormente él es catedrático en la universidad, catedrático en la normal, en Marcos Durán Marteno, ¿no? Profesor, ¿cuántos años tiene si sigue vivo? Tiene 72 años hoy en día. 72 años, ¿no? Una de sus obras más famosas es Tres en Raya, que la cual le permitió ganar muchos premios. Él también fue ganador del premio Caretas. Fue ganador del premio Caretas. ¿Quiénes eran sus padres? Sus padres eran huanuqueños, pero él vivió en Lima. Sus padres radicaban en Lima. Su papá se llamaba Fabián Malpartida y su mamá se llamaba María Besada. Se afincó en Huánuco en 1969. Se vino a vivir a Huánuco. Sus estudios primarios lo hizo en la escuela, ¿no? San Agustín de Surquillo. Y la secundaria lo hizo en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, del mismo nombre, en Surquillo. En Surquillo. Estudió la Facultad de Lengua y Literatura en la Universidad Hermilio Valdizán y fue egresado de la universidad. No, si tú tienes un privilegio, por ejemplo, ¿no? Yo tuve privilegio, él me enseñó los 5 años de especialidad. Él es un libro abierto, ¿ah? A él le consideran un libro andante. Su clase te lo cuenta como cuentos, ¿no? Él lo consideran un bibliotecario andante, aquí en Huánuco. Su clase no es nada de aburrido. No, nada de aburrido. Todo te lo explica parte por parte, ¿no? Es un hombre erudito, un hombre sabio. No un hombre leído. Mario Malpartida Besada. ¿Sí? Estudió en la Universidad Hermilio Valdizán y es egresado de la Facultad de Lengua y Literatura.
También, por varios años, fue director de la Casa de la Cultura de Huánuco. ¿No? Fue director. Por 7 años estuvo como director de la Casa de la Cultura de Huánuco, don Mario Malpartida Besada, ¿sí? Sus hijos también son docentes de lengua y literatura, ¿no? Sus hijos enseñan en el Von Neumann, sus hijos, ¿sí? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Mayormente, chicos, la literatura que en Huánuco viene con los españoles. Los españoles, aparte de traer la religión, aparte de traer el idioma, trajeron la literatura. Trajeron la literatura. La literatura se asentó aquí en nuestra región, en Huánuco. Se asentó. ¿Sí? Con los incas, ¿no? Los incas practicaban literatura. Los incas practicaban literatura, ¿ya? Vamos a hacer, a ver, seguimos. Otro escritor de Huánuco, Virgilio López Calderón. ¿Qué sabemos de Virgilio López Calderón? ¿Alguien? A ver, Ponciano, Yasmín, te escucho. Virgilio López Calderón era llamado también el cronista de Huánuco. Nació el 5 de junio de 1936 Muy en bien. la ciudad de México. ¿De México? No es de México, ¿ah? Muy bien. Cuando yo hablo de crónicas, ¿a qué se está refiriendo? A ver, ¿a qué se está refiriendo cuando se habla de crónicas? ¿Ah? ¿Alguien? A ver, Guadalupe, te escucho. Profesor, crónicas son como cosas que ya pasaron. A ver, Fátima. Fátima. Son anécdotas. No, son anécdotas, lo que le dijo Margarita y Fátima, que ya pasó. Mayormente, él era de profesión médico, él era traumatólogo, especialista en los huesos, especialista en los huesos. A él lo consideraba el médico de los pobres. ¿Por qué el médico de los pobres? Porque gran cantidad de sus pacientes eran gente de la chacra, eran gente del pueblo, que acudía, se puede decir, a su consultorio que está frente de la catedral en 2 de Mayo y no tenían cómo pagarlo. Y le pagaban con cuyes, le pagaban con animales que ellos criaban, lo criaban. Mayormente, él estudió su primaria y secundaria en el Colegio Hermilo Valdizán. En el Colegio Hermilo Valdizán. Estudió su carrera, su profesión de medicina en la Universidad de San Marcos. De San Marcos. Ahí estudió su carrera. Mayormente, él se le considera un cronista porque mayormente él cuenta todos los hechos del pasado, lo que él ha visto, lo plasma en sus escritos. Por eso sus escritos son crónicas del ayer. Cuenta cómo eran las calles de Huánuco, quiénes eran sus habitantes, quiénes eran sus ciudadanos, qué cofradías de negritos existían en aquellos tiempos, las anécdotas que pasaban. Lo cuenta en son de anécdota, ¿sí? Lo cuenta en son de anécdota, ¿sí? Por dentro de sus crónicas está Miguel Guerra Garay, Gaucho Besada, que era un hombre gordo, un hombre voluminoso, ¿no? Gaucho Besada, que siempre se sentaba en la plaza de armas a fastidiar, era muy gilero con las chicas, muy enamorador Gaucho Besada, ¿no? Él lo cuenta en eso.
No, él lo cuenta. Miguel Guerra, una de las primeras cofradías que existía, ¿no? Chacón Beaterio. La pelea entre Miguel Guerra y Chacón Beaterio, que se agarraron en una bronca campal en pleno baile, en plena plaza de armas, que ambas cofradías fueron suspendidos por 5 años. Se agarraron a campanazos. Chacón Beaterio y Miguel Guerra no se podían ver ni pintura, porque uno quería ser mejor que otro en sus bailes, en sus mudanzas, en sus prosas. ¿Sí? ¿No? Sus caporales querían ser mejor que el otro, que la otra cofradía. Por eso se tenían bronca y se tenían odio. Y él lo cuenta mayormente en Miguel Guerra y Chacón Beaterio. En los dos están esas anécdotas que él lo cuenta. Que lo cuenta. Él cuenta las primeras cofradías que habían en Huanco, ¿no? Era Guayeico, era Chacón, era Miguel Guerra, ¿no? Las primeras cofradías que existieron en Huanco. No, prácticamente él cuenta que todos los niños en aquellos tiempos, su sueño era bailar negritos. Algunos cumplieron, otros no. ¿No? Todos sus sueños, ¿sí? Muy bien. También dentro de sus obras se puede decir, de Virgilio López Calderón, de Crónicas del Ayer, está Fiesta de Bermúdez. Fiesta de Bermúdez, ¿no? Y muchos más, ¿no? Muchos más, ¿no? Está, por ejemplo, Rupico y Anastasia. ¿Quién era Rupico y Anastasia? Eran los grandes aguateros que existían en Huanco, ¿no? Los grandes aguateros, ¿no? Que prácticamente iban a sacar agua de la pileta de la Plaza de Armas y se enamoraron y vendían esas aguas, vendían a los pobladores de Huanco, ¿no? Mayormente él cuenta que la Plaza de Armas, en sus Crónicas del Ayer, él cuenta que la Plaza de Armas no es el centro de Huanco. ¿Dónde estará ubicado mayormente? ¿Entre qué calles estará ubicado el centro de Huanco? ¿Alguien? A ver, ¿alguien? Ah, hay una piedra todavía ahí. Ah, que eso es el centro de Huanco, dicen. A ver, Martel Romero. Ayacucho y Actao. Muy bien, Ayacucho, Aptao. Ahí está el centro de Huanco. No es la Plaza de Armas. Muchas veces acostumbramos a decir, no, el centro es la Plaza de Armas, te espero en el centro, pero no es eso el centro es Ayacucho, Aptao, donde está una piedra ahí. Eso es el centro de Huanco. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, seguimos. También tenemos otro escritor huanuqueño, Esteban Pavletich Trujillo. ¿Quién era Esteban Pavletich Trujillo? A ver, ¿qué sabemos de este escritor Esteban Pavletich? A ver, te escucho, Margarita. Esteban Pavletich Trujillo fue un escritor y activista político peruano. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué sabemos de Esteban Pavletich? Es bueno, importante saber, chicos, ¿ah? Porque la vez pasada hay una página, Sobrinos TV, ¿no? No sé, en cable. Estábamos viendo prácticamente, ¿no? Y preguntaban, ¿quién es Esteban Pavletich Trujillo? ¿Cuál es su obra que lo llevó a la popularidad? Y nadie respondía. Y como huanuqueños, netos, debemos saber. A ver, Nieto, te escucho. La autopsia huanuqueña fue la obra. ¡Claro! Su obra famosa es Autopsia Huanco. Pero primero vamos a centrarnos en su vida, ¿sí? En su biografía, ¿ya? En su biografía, ¿sí? En su biografía, ¿ya? Mayormente, a ver, Esteban Pavletich Trujillo nace en Huanco en el año de 1906, hijo de Esteban Pavletich
y que era yugoslavo, su papá era yugoslavo, y de doña Josefa Melina Trujillo, de Vega, ¿ya? Trujillo Vega. Su mamá era guanuqueña. En 1925 fue representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Esteban Pavletich era periodista de profesión y a la vez era político, ¿sí? Tenía muchos conflictos con el gobierno de Juan Velasco Alvarado en aquellos tiempos, ¿sí? Tenía un conflicto. ¿Qué hace Juan Velasco Alvarado? No, tú me estás haciendo el problema. Lo mandó a perseguir. Como Juan Velasco era militar, lo mandó a perseguir. ¿Y qué hace Esteban Pavletich? Esteban Pavletich pide asilo a Panamá. Pide asilo a Panamá y Panamá se lo concede a Esteban Pavletich. ¿No? Concede. Y desde ahí, desde el asilo a Panamá, él saca prácticamente una crónica, ¿no? Que enfurece a Juan Velasco Alvarado. Si Juan Velasco Alvarado lo encontraba Esteban Pavletich, prácticamente él se consideraba ya hombre muerto. Hombre muerto, porque todos sus escritos que él estaba sacando eran en contra del gobierno autoritario de Juan Velasco Alvarado. Y se quedó en Panamá, ¿no? Es ahí donde comienza su peregrinaje, su persecución, ¿no? Participando de diversos movimientos estudiantiles. Comenzó prácticamente a liderar a muchos jóvenes. Prácticamente comenzó a adiestrar a muchos jóvenes con sus ideologías, Esteban Pavletich, ¿sí? En 1945 es elegido diputado por el departamento de Huánuco. ¿Ves? Es diputado en el departamento de Huánuco, ¿sí? Fue agregado cultural en la ciudad de Quito, Bogotá, La Paz y en Santiago de Chile. Y en 1959, por ejemplo, saca su primera novela, No se suicidan los muertos. ¿Qué quiere decir esta novela, chicos? Que prácticamente él salió victorioso ante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, de Esteban Pavletich. Salió victorioso. No, salió victorioso. Ganó también el Premio Nacional de Novelas. Fue director del diario oficial El Peruano. Fue director, donde ahí estuvo prácticamente 6 años dirigiendo el Peruano, ¿no? Durante su segundo gobierno de Manuel Prado. Su obra más famosa, mayormente, es Autopsia Huánuco. ¿Qué querrá decir Autopsia Huánuco, chicos? A ver, ¿qué se te viene a la cabeza cuando yo hablo de ese tema? Autopsia Huánuco. ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, ¿qué se te viene a la mente? A ver, cuando escuchas ese tema, Autopsia Huánuco. ¿Alguien? ¿Nada? ¿Nada? ¿Ah? Nada, dice Marte Romero, mueve su cabeza. No se me viene a la mente de qué puede tratar. Ya, a ver, lo vamos a ver un rato después, ¿ya? También tenemos Revelación a Cotos, que sacó en el año de 1900. A ver, chicos, nos queda segundos. Vuelven a ingresar a la plataforma. ¿Sí? Revelación. Sí. No debe poner contraseña en la clase, así no se corta el Zoom. ¿Sí? Muy bien. A ver, Revelación de Cotos. Revelación de Cotos, 1964. 3 relatos en 1959. Y La Verruga, ¿ya? A ver, muy bien. Vamos a explicar de qué trata este tema de Esteban Pavletich, ¿no? De Autopsia Huánuco, ¿ya? Es uno de sus primeros escritos de Esteban Pavletich, ¿no? Prácticamente
Él lo escribe, se puede decir, es una crítica que hace a Huánuco. Es una crítica que hace a Huánuco y principalmente es una crítica que hace a sus habitantes.